Gracias, Néstor, un abrazo. Muy bien. 7:54 Ese último minutos. pedacito se lo voy a traducir, Néstor. Cuando él le dice queda suspendido, queda aplazado, o las ideas quedan aplazadas, es la candidatura sí, pero el pensamiento no, porque fíjese que él prometía hace apenas 6 meses que si lo elegían presidente iba a impulsar en primera medida una constituyente, y el mensaje de hoy tiene también el mensaje de la constituyente. Felipe, me alegra mucho que el pastor Sade esté en este tono amable, ¿no? Por supuesto es mejor que sea amable, que sea conciliador, a que sea hostil, beligerante. Pero si hay alguien en el petrismo que haya sido agitador, incendiario, así es el pastor Sade. O sea, proponer, óigame el despropósito, lo que está proponiendo el pastor Sade, proponer un golpe de Estado que cierren el Congreso, proponer un quiebre que cierren los medios de comunicación, asamblea constituyente. No es una perita en dulce el pastor, digo lo que ustedes acaban de escuchar, Felipe, es un señor amable y ojalá llegue con ánimo conciliador. Hoy está amable, porque no suele serlo. De ahí a que sea un hombre respetuoso con las instituciones en Colombia. Repito, proponiendo lo que propone el pastor Sade, me sorprende mucho. Me declaro, Felipe, el más sorprendido con la jugada política del presidente. Pero Néstor, yo creo que esto es lo que llaman la caquistocracia, ¿no? La cacocracia, Felipe. ¿Qué cacocracia? Sí, señor. Pero en realidad, el gobierno de los peores. Uno no podía pensar en que podían caer más bajo, pero cayeron. No, pero en realidad sí, yo creo que es una muestra de la degradación en la que ha ido entrando el gobierno del presidente Petro desde hace varios meses, con varios nombramientos en los cuales se muestra una especie de desprecio por la administración pública, por el gobierno, por las políticas públicas y una preferencia por el capricho del presidente de la República. Así es. Digamos, el nombramiento de Sade, por supuesto que es la cereza del pastel, pero no es el único. Digamos, haber nombrado a Armando Benedetti, pues en medio de las controversias que él genera, el poco conocimiento de los temas que discute, etcétera, o haber nombrado a Eduardo Montealegre, que claramente es una persona que desafía las instituciones como ministro de Justicia y del Derecho, pues es como una especie de burla al ministerio. Entonces, a mí sí me parece que hay como un proceso de degradación del gobierno que se ve reflejado en estos nombramientos, y por supuesto, es el más patético de todos. Sí, lo del pastor Sade, digo, a mí me sorprende, pero me parece que representa a un sector político. Felipe, yo lo invitaré al café aquí en la cabina, de manera que nos podamos mirar a los ojos y decir cosas sobre las que estamos en desacuerdo respetuosamente. ¿No es verdad? Yo no creo que ese café se vaya a dar, Néstor. No creo que el café se vaya a dar, porque pues, el pastor que usted lo vio hoy con esa amabilidad y tal, no es el pastor Sade que conoce el país, no lo es, no nos equivoquemos en eso. Y si lo llevó el presidente allí a ser su jefe de gabinete, pues es la clara muestra de que el presidente está con los taches en alto. Entre otras cosas porque en el Consejo de Ministros de antes de ayer, aparte de que regañó a los ministros, de que le dijo a la doctora Laura Sarabia, quíteme el requisito del inglés y nómbreme allá los embajadores. Ya le voy a contar, Felipe. Pero una frase que me llamó mucho la atención, que lo refleja, Néstor. A ver. Aquí yo hago todo lo contrario de lo que me dicen, porque así soy yo. Eso lo dijo el presidente en el Consejo de Ministros. Sí, Felipe. Claro. ¿Y qué le sorprende? No, a mí no me... no, Néstor, claro que hay un cambio. Nada. Claro que hay un cambio. Este gabinete de combate, Álvaro, señor. Este nuevo gabinete de combate no es para quedarse quietos. Benedetti, Montealegre, Sade, son personajes, primero, muy despreciados por la oposición, pero muy combativos, como Petro. Este tipo de personajes ya no buscan aprobación, sino desquite. Y eso va a marcar mucho de las acciones del gobierno. Yo creo que este proceso que se dio con el hundimiento de la reforma laboral, luego la consulta, y luego el hundimiento de la consulta, es un cambio de fondo en el gobierno. Yo veo un nuevo Petro. Yo creo que por primera vez vio que el establecimiento le temió con la consulta. Y lo logró estresando el sistema político al extremo.
no lo había logrado antes tratando con la consulta conciliar. Con la consulta inconstitucional, Álvaro. Es que a usted se le olvida decir que es una consulta que tumbó el Consejo de Estado porque fue mal hecha, fue un quiebre institucional. Bueno, mientras que usted y la oposición están en la discusión jurídica, Petro está en la discusión política alrededor. Usted y el petrismo están en el tema de la consulta popular. Yo si trata de decir que yo soy petrista, no lo soy. Claro que no lo soy, Néstor. No lo trato de decir, lo estoy diciendo y está en su derecho, me parece que está bien. Pues yo no lo estoy calificando a usted de uribista o de duquista, eso no está bien porque es una manera como en el colegio de descalificar la opinión del otro. Lo que entendieron millones de personas, que usted me dijo una cosa, así que vale la aclaración. Pero le explico. Mientras que la oposición está centrada en el combate jurídico, Petro está en el combate político. Y lo está perdiendo. Es un error. Ya termino. Permítame explicar. Y lo está perdiendo. Es un error no entender lo que está pasando. Pero es peor pensar que lo está ganando. Pero permítame, digo, Aurelio. A ver, primero, en lo personal, yo creo que cuando un hombre poderoso como Petro no logra que lo respeten, recurre a buscar que le teman. Y está en eso. Y viene una etapa complicada del gobierno que yo creo que el establecimiento tiene que entender para ver cómo lo maneja. Si Petro encuentra que radicalizándose le va mejor y le generan muchos estímulos a esa radicalización, no sabemos a dónde va a llegar. Creo que esto es un momento de serenarse. Yo no lo digo por petrista, sino precisamente porque llevo años diciendo que esta radicalización no le conviene al país. Se vio con la aprobación de la reforma laboral que es mejor competirle a Petro y llegar a acuerdos que irse a una consulta. Petro yo creo que va a insistir en consultas o referendos porque encontró que eso es a lo que le teme el establecimiento y la clase política y que le permitió conectarse con gente. Entonces hay que entender que esto es un nuevo periodo y que hay que manejarlo con serenidad. Pero mientras lo que usted llama la oposición yo no entiendo está algo. recurriendo a los canales institucionales democráticos. Yo no creo que haya temor. Pero Petro está amenazando de muerte y está estigmatizando, como lo hizo pero además, entonces estamos hablando de dos lenguajes diferentes. No hay temor a la consulta. El de los ciudadanos que creemos en el Estado de Derecho y el presidente que no cree en el Estado de Derecho. El tema grave es que pero además se inventen artilugios legales y supuestamente constitucionales para pasar por encima de los otros poderes. Eso es lo grave. El temor es por la institucionalidad del país. Pero Néstor, además no es un temor político. Échense el cuento, Felipe. O es que vamos a medir por las calles quién tiene hoy más apoyo popular. El cuento o traemos pero si midiéramos por las calles, Ricardo, es que... El cuento, Andrés, le iba a decir, el cuento es el del presidente Petro, que como usted se da cuenta, se compra facilísimamente, que le temen a la consulta popular, ¿no? Y que se le teme a la calle del presidente Gustavo Petro. Quien quiera opinar, aquí los escucho, los leo. Néstor, estaba escuchando. Mi cuenta Néstor Morales, señor Andrés. Estaba escuchando la teoría, la explicación de Álvaro, y hay algo ahí que yo no entiendo, y es que a mí me parece que es evidente que en esta última fase de radicalización del presidente Petro, los resultados han sido muy malos para él. Eso le está saliendo mal por todos los lados, y además le está saliendo mal de la forma que a él menos le gusta, porque a él lo que le gusta es la confrontación, el choque, lo que los revolucionarios llaman la contradicción, y las cosas no le están saliendo por ahí porque el choque no se da, y el choque no se da básicamente porque esa radicalización de él no tiene apoyo, no tiene oxígeno, no tiene combustible. Convoca a las calles y en las calles no le salen. Convoca a la lucha y un montón de gente dice: espere un momento, yo he estado con usted hasta ahora, pero en esto me aparto. A mí me parece que es evidente que, por el contrario, esa fase de radicalización le está saliendo mal. Lo malo con el presidente Petro es que él no me parece a mí que sea una persona muy de atender a los hechos, sino más de verse al espejo, verse a sí mismo y seguir entonces en esa lucha en la que, insisto, se ha ido gradualmente quedando cada vez más solo. Pero uno no puede desligar el debate jurídico del debate político. No puede uno decir, es que, vamos a utilizar el lenguaje más común, la derecha está ganando el debate jurídico y Petro está ganando el debate político. No, yo no creo que eso sea así. Yo creo que en la medida en que se ha visto el país, y estoy hablando del país y la opinión en general, ha visto cómo el presidente Petro y su equipo, incluyo a Benedetti y demás, están tratando de acabar
con normas jurídicas que hoy nos rigen, de pasar por encima de ellas, de pasar por encima de los otros poderes, está perdiendo el debate político. O sea, usted no puede decir que eso no está influyendo en la opinión. Por supuesto que cuando el país registra un presidente autoritario, claramente con tendencia totalitarista para imponer su capricho, para imponer sus deseos, para imponer su prórroga política, eso tiene un efecto político, sin lugar a dudas, y se vio en la encuesta de Enbamer de ayer. 8 puntos perdió, que no son 10, pero 8 puntos perdió en 2 meses. Y Néstor, un remate sobre el pastor Saade, si me permite. Señor. A mí me parece que el pastor Saade, contrario a la lectura pues muy agresivo y de muy de lo que ustedes dicen, es un impostor. Empezando porque hay en duda si realmente es un pastor. Usted recuerda que cuando se lanzó a la presidencia a nombre de las iglesias cristianas, salieron todas las iglesias cristianas a decir, Señor no nos representa, y él dijo, no, yo sí hablo a nombre de no sé cuántos pastores y no sé qué, pero es un impostor, y los impostores tienen la tendencia a hacer lo que él hace, es que cuando oyen a su jefe, entonces ellos se vuelven más petristas que Petro. Sobre eso, claro, eso es parte de la impostura de los impostores. Padre, dígame, Néstor. en la entrevista que los oyentes acaban de escuchar, el pastor Saade compara al presidente Petro cuando lo conoció con Jesucristo. Dice, lo voy a citar entre comillas, Felipe, oiga la frase de Saade: yo me volví al poder popular cuando conocí a Jesucristo, cuando me di cuenta que Jesucristo en la calle era lo que hace Gustavo Petro. Ese día me convencí de que hay que seguir en la calle llevando las banderas para poder conquistar. A usted, padre, me merece 3 comentarios. Usted que lo primero, tantos años y que es teólogo y todo esto. La comparación, ¿Es el parecido entre Gustavo Petro y Jesucristo? Yo creo que lo primero es respetar su experiencia personal. Eso es lo primero, ¿verdad? Cada uno tiene derecho a percibir a las personas. Pero yo, Alberto José Linero Gómez, me parece una exageración, me parece una hipérbole. Me parece una exageración porque son 2 contextos distintos, son 2 opciones distintas. Jesús nunca estuvo en ninguna acción violenta. Es decir, usted sabe que en la época de Jesús existían los celotes. Jesús no fue celote. Al contrario, en el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, el discurso de la bienaventuranza, Jesús habla de la no violencia. ¿De acuerdo? Ahí habría una gran diferencia. Esa es una diferencia grande. Entonces yo respeto la experiencia personal del pastor Saade, la respeto, la valoro, pero me parece hiperbólico. A las 1000 formas, Néstor, esa comparación con Jesucristo, de conversión política, Luis Ernesto, las 1000 formas o explicaciones de conversión política que le pueda dar los políticos, la gente que está en la arena política, métale esta, porque esa es la respuesta que le da el pastor Saade cuando usted le pregunta cómo fue la conversión al petrismo después de haber pasado por el Centro Democrático y otros partidos de oposición que hoy no le gustan al gobierno. 8-6. Pero esa comparación tiene un objetivo, y es lo que suele ocurrir con los salameros que se acercan al poder justamente tratando de adular al líder. Y por eso creo que la llegada del pastor Saade, la llegada de Montealegre, que son figuras del mismo Benedetti, que son figuras totalmente ajenas a las luchas históricas tanto del presidente Gustavo Petro como de la izquierda colombiana, demuestra la forma en que el presidente se ha aislado completamente. La salida de figuras pueden ser muy controversiales o que puedan tener unas posiciones muy dogmáticas, como era el caso de la ministra Susana Muhammad, de otras figuras que estaban en el gobierno, Alexander López, pero que finalmente habían sido parte de una lucha que hoy es la que está abandonando el presidente Gustavo Petro. El presidente se está jugando sus restos, evidentemente, con la llegada de estas personas, pero insisto, ajenas al proceso político, contradictorias con el proceso político. ¿En qué coinciden todas? ¿Hacia dónde apuntan todas? ¿Hacia pues una que todas, constituyente? Sí, apuntan a la constituyente, pero apuntan a algo más preocupante aún. No los está, y es que cada uno de esos por salameros, los está llevando porque lo van a patrocinar en la asamblea en la aventura de la Asamblea Constituyente. Pero también por algo, Néstor, Popular Constituyente. Claro, pero y con eso que usted acaba de mencionar, recordémosle a los oyentes para que tengan tranquilidad. Una asamblea constituyente no es, como dijo aquí el nuevo jefe de gabinete, decisión del presidente de la República. No se equivoquen. La asamblea constituyente es decisión de los colombianos, los que salieron a marchar el domingo y los poquitos que salieron a marchar el lunes. Esos son los que deciden una asamblea constituyente. Primero el Senado tiene que votar la ley, después va a control de la Corte Constitucional, después va a las urnas y tiene que obtener una tercera parte de la votación. Es decir, el tiempo no da
y necesita de la aprobación de la ciudadanía, que yo veo cada vez va perdiendo el presidente Gustavo Petro, como lo indican las encuestas. Esa no es la voluntad, solo la voluntad. Es cierto lo que dice Luis Ernesto, de lo que pero diga el presidente Petro. La última, Héctor, por favor. No, digo que es cierto lo que dice Luis Ernesto, de que el proceso de la Asamblea Constituyente es un proceso que políticamente no es viable, tiene una serie de pasos que no es posible que el gobierno consiga darlos, pero es cierto también lo que dice Néstor. Yo sí encuentro una coincidencia en los nombramientos de Benedetti, de Sade, de Montealegre, que son en realidad tres personas que tienen la intención de subvertir el orden, de no tener en cuenta las reglas y con distintas maneras. El uno, pues, Sade, pues de la manera más burda y con los argumentos más descabellados. El otro, pues, como el Montealegre, pues que es literalmente un culebrero tratando de traer autores alemanes y cosas que no tienen nada que ver en la discusión. Y Benedetti con una desvergüenza total. Me parece que los tres todos tienen el mismo propósito, y en ese sentido estoy de acuerdo con Néstor. Sí creería uno, bueno, y le agregaría uno, Néstor, que ¿quién? Yo creo que pues es una persona que no aparece en los medios, pero que yo creo que es muy responsable de todo esto, que es el secretario jurídico de la presidencia. En la Secretaría Jurídica Augusto de la Presidencia, Campo. Augusto Campo, en la Secretaría Jurídica de la Presidencia había una jurista como la doctora Paula Robledo, que era una mujer seria y que uno creía que ahí había un filtro adecuado para que pues no se hicieran cosas como el decretazo. Eso, desde que ella dejó el cargo y nombraron al señor Ocampo, se acabó. No hay filtro en ninguna parte. Todos los caprichos del presidente lo que van a hacer, lo que hacen es ir a convertirlos en un decreto. El presidente dice cualquier barrabasada y estos tres personajes agregados al señor Ocampo van a convertirlos en un decreto. Y eso sí creo que es un problema grave. El doctor Ocampo efectivamente es el nuevo, entre comillas, bueno, lleva algunas semanas, nuevo secretario jurídico de la presidencia, que entre otras cosas, él y Montealegre son los grandes derrotados. Ocampo, Felipe, si usted lo recuerda, fue defensor de los muchachos de primera línea en la época de lo que se llamó el estallido social. Para quien quiera opinar sobre Pero Sade. Acuérdese que fue ministro encargado de justicia cuando salió la doctora Buitrago, para tomar unas decisiones cuestionables también. Las decisiones que no quiso firmar la doctora Ángela María Buitrago. Correcto. Y seguramente las firmó el doctor Augusto Campo. Y tenía intenciones de quedar en titularidad. Son las 8:11 de la mañana en Mañanas Blue.